causa, que es una de las figuras emblemáticas hoy por hoy, recién habiendo arrancado Gran Hermano, que es la señora Andrea del Boca. ¿Por qué? Porque Andrea del Boca, tonta, pobre tonta, fue muy cuestionada con el tema de la novela, el juicio, fue absuelta. Pablo tiene información de la causa, pero hay unas placas, Fer querido, para graficar qué es lo que pasa. La noticia que salió estando ella dentro de la casa, la noticia mala que le podría llegar. Obviamente esto se eleva a casación, ¿no, Pablo? Si no estoy equivocado. Sí, la causa, sí, al apelarse, el órgano que controla el tribunal oral es la Cámara de Casación. Y eso sería la definitiva. No, después tenemos la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema. Ahora, con el fallo de Andrea del Boca absuelta, ¿se puede cambiar eso realmente? Casación puede ver. A ver, Casación a través del fallo Casal, un fallo emblemático, no solamente ve Andrea del Boca complicada. Ve el derecho, sino también ve los hechos. Ve en integridad toda la causa. Antes de ese fallo, solamente se basaba si estaba aplicado bien el derecho. Casación. Ahora Casación ve tanto hechos como derechos. O sea que va a ver toda la causa en su integridad. Y si de alguna manera se ha escapado algo al tribunal, Casación puede revertir el sobrecimiento y mandar a hacer juicio nuevo o directamente sancionarla. Pablo, para la gente que prende, que ve, que dice, a ver, ¿qué tiene que ver la justicia con Andrea del Boca? ¿Cómo está caratulada la causa de Andrea? En cuanto a la administración fraudulenta, la participación, acuérdense que ella tenía una productora a la que había realizado un convenio a través de la Universidad de San Martín, por favor, Dana, y a través de la Universidad de San Martín hacía el convenio con el ministerio en la cual estaba debido, y a través y desviaban fondos para hacer películas. Ella había recibido cerca de $2 millones para hacer una serie, una telenovela, en la cual creo que estaba a su 90%, pero había cobrado un dineral, un montón de dinero, y había entrado en esa, porque no hubo licitación, hubo contratación directa, hubo irregularidades. Vos sabés que habló el abogado. Le pido a producción, chicos, Juan Pablo Fioribello. Tenemos ese y búsquenlo, por favor. Para poner un poquito en contexto, Juan Pablo Fioribello, avísame cuando está, porque me parece interesante que es la parte que defiende a Andrea del Boca y que en algún punto lo relacionaban con que estaban de novio, que eso es un dato de color y cosas de... También se decía en esa época que Cristina, a la mejor oradora del mundo, Cristina, que Andrea del Boca le daba clases de actuación que no las necesita. Mentira. No, pero ¿te acordás que se comentaba? Sí, se comentaba. Acá la tenemos a Andrea del Boca. La van a necesitar. Acá la tenemos a Andrea del Boca, que el otro día, mira, semanas antes, yo le invito al programa, ¿te acordás, Fer? Me dijo, estoy de viaje. Ella vivió un tiempo en Roma con su historia de Maradona, que tenemos también para graficar, si la gente tiene ganas de verlo, obviamente, de eso depende, y si hay tiempo. Y Andrea me dijo, Lío, en un par de semanas voy a poder estar en el programa con ustedes. Claro, tenía prohibidísimo contar que iba a entrar a la casa de Gran Hermano. Por eso aprovechó y cuando entró le pidió perdón a tanta gente a través de la cámara. Y además con mucha astucia la hacen entrar primero y gran actuación de Andrea. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! No lo puedo creer, miren lo que es esto. En el mismo estudio donde ella grababa las novelas. O sea que de tonta, pobre tonta, nada. Juan Pablo Fioribello, ¿tenemos? Sí, tenemos. Vamos a compartir la palabra del abogado y amigo personal de Andrea del Boca, cómo la defendía cuando todo estaba en pleno juicio y todavía no la habían absuelto. Dale. Pero la confusión de algunos pícaros que a veces por un tema político y una mezquindad meten la cola muy fuerte, han generado la famosa confusión, la novela no se hizo. Entonces vos le preguntás a alguien y dicen, pero la novela no se hizo. Sí se hizo y se presentó. Y el Tribunal Oral en lo Federal número 7, que entre paréntesis es gente muy proba, son jueces de cámara de toda la vida, de carrera, gente muy seria. Por suerte nos tocó un tribunal serio, riguroso pero serio, al igual que la fiscal de cámara Fabiana León, una persona con mucha experiencia en todo esto. Tienen absolutamente todo el material para analizar, todo presentado, debidamente auditado. No se pagó la tercera parte. La tercera parte es donde puede incluso hasta haber obviamente una ganancia para la productora. Ese es otro mito que dicen, ganó plata. No ganó un centavo con esto, porque la última cuota que se tenía que pagar no se pagó. A ver,
A ella la elige. La audiencia fue muy clara, la exposición que hizo una de las personas que declaró que manejaba el banco audiovisual, que tenía a su cargo la responsabilidad de administrar los recursos de eso. Porque si la única persona argentina que tenía en lo que es novelas el amplio conocimiento a nivel mundial para poder exportar ficción, que era la finalidad que tenía este tema. Ahora, al meterse en la Universidad de San Martín, el tema que la verdad es un poco raro, pero hoy la explicación que dieron es bastante lógica desde el punto administrativo. Yo no estoy de acuerdo para nada con eso, era la forma que tenía en la época del kirchnerismo de manejar algunas cosas con las cuales yo no comparto la visión política en lo más mínimo, pero acá no hablamos de visión política, sino hablamos de pruebas. En el derecho se maneja con pruebas, y las pruebas que hay acá son contundentes, y te paso a detallar cuáles son. Tenés todos los testigos que declararon en la instrucción, no hay uno solo que haya complicado a la señora del Boca, ni uno solo. Hay una pericia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, peritos de la Corte, no son peritos de parte, no son peritos nuestros, son peritos de la Corte, rigurosísima la pericia que se hizo, y el dictamen es categórico, y dice: en todas las cuentas auditadas, ya sea de la productora o de su familia personal, no hay un solo desvío de fondos detectado. Doctor... Claro, ¿no? Claro que esto fue un tema político. Decidimos, hay una persona que pedimos que sea con identidad reservada, porque evaluaremos o no, a medida que avance el proceso, si declara o no. Ok, bueno, ahí estaba el abogado. A la gente le interesa, ¿eh? Sí. A la gente le interesa. Mi minuto está subiendo, la audiencia nos está acompañando. Fíjate, para que tengamos la misma data. Y esto tiene placa, y Pablo tiene información. No, bueno, es que es verdad lo que dice el abogado. Ok, el abogado tiene razón. En parte. En lo que dice. A ver, ¿cómo es? Pero ella fue elegida. No, en doctor, parte, no hubo... sí, no fue elegida a dedo. Se hace una licitación. Y es verdad de que se hizo un informe, se hizo una pericia, que no descubrieron nada, pero en el contrato había cláusulas leoninas, se le dice. ¿Qué significa? Que era la única que podía, una vez que finalizaba, la única que podía, digamos, vender ese producto al exterior, y las ganancias eran de ella. O sea que le pagamos para que haga una novela, la salga a vender, y ella es la única que gana. Claro. Ahí viene el tema. ¿Y el resto qué? Vamos con las placas. A ver, acá tenemos la primera placa, porque está mezclado, ¿no? Todo lo que hoy Andrea del Boca quiso limpiar en la casa de Gran Hermano, hay una fiscal que va a apelar por la absolución. El ingreso de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano le va a permitir a la actriz, al menos por unos días, no enterarse que la fiscal Fabiana León apeló su absolución ante la Cámara Federal de Casación Penal. Lo que decía Pablito, en la causa judicial por la financiación de su telenovela Mamá Corazón. Tremendo. ¿Hay otra placa? Vamos con otra. Dale, rapidito. La absolución no fue consentida por la Fiscalía y no está firme, aseguró una fuente judicial al diario Clarín. Y además agregó, ahora la Sala Segunda de Casación Penal deberá resolver si ratifica o revoca la absolución. Es decir, si la considera inocente o si va por lo contrario o a derivarse. Espera que hay otra placa, Pablito. Para que termino con las placas y te dejo. Es que la absolución de las 7 personas que estaban procesadas, de toda la gente, dice, en esta causa judicial generó fuertes polémicas, ya que la fiscal León había pedido 3 años y medio de prisión para Del Boca por considerarla partícipe principal y necesaria del delito de defraudación en perjuicio del Estado, mientras que solicitó 4 años y medio para Julio Devido, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerar que el exministro fue autor de la defraudación, y otros 4 años para el ex rector Ruta como partícipe necesario, y reclamó el pago en forma solidaria de $3.126.000 como restitución al Estado por esta supuesta defraudación. ¿Hay una más? ¿O son estas, Dana? Esta. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal número 7 resolvió absorber a todos los acusados y hacer
cesar los embargos que pesaban sobre sus bienes y decidió poner a disposición de la Secretaría de Cultura el material audiovisual de la telenovela Mamá Corazón a los fines que correspondan. La novela se hizo. O sea, por lo que se le pagó a Andrea, cumplió. Creo que falta editarla y demás. Los actores cobraron también. Más nunca verá la luz. Más nunca verá la luz. No es en la discusión concretamente, es qué métodos utilizaron para contratarla a ella. Claro, ahí y después está las consecuencias económicas. ¿Qué pasa? Las consecuencias económicas nunca pudieron, por lo menos, demostrarse porque era futuro. Era que ella podía vender al exterior este programa o esta telenovela, Mamá Corazón, y las ganancias iban a ser de ella. Ahí ese día. Pero no llegamos a esa etapa. ¿Puede ir presa? No, por esto, la verdad que igual los 3 años y 6 meses tendría, por la pena que le pidió al fiscal, sí, tendría que ir presa. Claro, porque pero tiene acá más la de 3 absolvió años. Pero acá la absolvió el tribunal y dijo, no hay delito, la absolvió totalmente y el programa vaya a la Secretaría de Cultura. Para que ustedes de última recuperen esto vendiendo el programa. Claro. Chicos, Lo que pasa es que termina siendo un formato, chicos, ya en la estética y en, no sé cómo se dice, Guille, por la técnica y todo lo que se ha modificado. Es obsoleto ya. Sí. Esas grabaciones de tantos años terminan quedando en la prehistoria. Por algo no se hacen más ficciones en la televisión argentina. Los actores no tienen laburo, muchachos. No tienen trabajo. Entonces son en las plataformas donde funcionan. Y después se asocian con los canales, como pasa con el de Adrián Suar, y te ponen El Encargado, La del Barro, y todas las series que de repente producirlas cuesta mucho dinero, pero comprarlas y ponerlas al aire en la pauta publicitaria. Lo que pasa es que no nos Pero esto empezó mal ya, esa hubo... esa plata está devaluada el día de hoy. Claro. Claro, por eso eran los 30 palos, pero Claro. pedían 3 millones y 3 pico millones. a $1 de 1.000. No, Claro, porque más o menos eso. Ella recibió 2 millones y pico. Claro, le faltaba una parte. Hay una parte que faltaba. ¿Pero es ella la que recibió puntualmente o Bueno, toda su la productora. producción? Claro. Su productora, Pero perdón, además su Para productora. mí fue usada políticamente. No, ella. Ahora No, fue usada mi amor. políticamente. Para mí Ahora está no. usando Ahora lo que está sí. haciendo. Ahora sí, porque Ahora eso empezó sí. mal. Anda el teléfono, Nunca hubo licitación sobre Anda, esto. anda, Se bueno, la dio pero directamente. fue elegida porque es una sí, estrella, pero perdóname, porque es una figura lo mundial, pagás porque vos, hay- lo pago yo. Y Yo bueno, no ¿y cuánto? tengo por Bueno, qué pero pagar al plata teatro, ¿Cómo mi está para amor. que ella haga una telenovela. Pero al teatro hay Porque que yo no la ayudar, elegí. sí. Ay, Los Raúl, gobiernos, pagamos por tantas favor. cosas Ya lo nosotros, sé, pagamos ya lo sé, tantas cosas pero digo- nosotros que ¿Qué ni decís? siquiera vemos, no La sabemos cultura a hay que dónde pagar, va. Lo que debe pagar Los usted, 3% que se van para un Ya lo lado, sé. el otro que se va para... Pero y la lo gente tenemos tiene que pagar, derecho. la Y deuda los externa. ¿Por actores qué que tenemos que había. pagarlo Pero nosotros? si seguimos así, no la dónde vamos a está la cortar plata nunca. de la Las figuras que deuda? había, Por Estelita. favor, Ahora los la actores están cobraron Chicos, todo. de a uno. Pará. Vamos de a uno. Lo Los podemos actores, debatir sí. todos. Dale, Estela. Los actores cobraron todo. Todo. Trabajaron. No, eso no se duda. Cuando hoy en este país hablo los de la actores no licitación para tienen hacer trabajo. eso. No tienen eso. trabajo porque ya no hay más nada de eso que se haga en este Pero país. yo no A estoy ver, de la acuerdo. figura menos podía haber dinero para estado en el hacerlo. lugar de ella. No, Decime la verdad. vamos me de a Hay uno. que ir a licitación cuando se hace Ah, una bueno. serie o Utilizar un los programa. mecanismos. Sí, licitación. Que Utilizar pagamos nosotros. los mecanismos administrativos adecuados. Eso. Bueno, los que sí, están ya pero están bueno. constituidos. Son mecanismos que están constituidos. Que hay que respetar. Nada más que Por eso. eso ¿Y yo habrá digo- licitado alguien más? Chicos, No, a pero ver. por eso ¿Habrá digo, licitado hoy alguien la más? están usando ¿Cómo a ella sabemos si políticamente. licitaron Hoy, alguien? porque Escala la crucifican. Hoy la están usando, De igual- antes de- no. de igual Es eso manera lo les que cuento pasa algo. con Andrea del A ver, Boca. a ver, contame. Hoy es eso. Les cuento algo. Hoy es A ver, eso. Pablo. El fiscal con intereses que tiene, porque el fiscal lo que representa al Estado, con la representación del Estado debe apelarlo igual. No, sería el incumplimiento de sus funciones Si y no si lo no lo hace. apelara. Perdón, Claro. y si el Es un- fiscal llegara a ser fanático de Andrea, Bueno, tiene que separar las Bueno, cosas. no, Fer. pues le pregunto. Bueno, ¿qué te, voy a- sé yo? te lo voy a contestar con una historia. A ver. Conozco a un fiscal que también tenía cierto conocimiento y apeló, pero apeló flojito de papeles. Entonces se cae la apelación. Lo que pasa es que acá, Pero si es no nada. tienes una brochadora, los papeles siempre se están flojos, querido. Es verdad. Si hay Andrea un del vientito, Boca, se vuelan, se como vuelan. dijimos, Agarren. entró, agarren todo, chicos. Agarren Me encanta. Andrea Agarren del que Boca, llega Andrea. Me encanta. del Boca entró justamente en la casa de Gran Hermano y es amada, Sí. cuestionada, odiada Todos los shows. y no está nominada, porque en un Claro. ratito vamos a ver la placa Si y va no a estar está un mes. nominada.
Pero claro, las dos figuras, el antagonismo No de me la haga casa, callar, ¿quién es señora. Fer? Andrea del Boca y Yanina Silly. Yanina Claro, Claro. esa es la dupla. Claro. A todo La esto, Nico, pobre y la rica. mi querido que Nico, siempre existieron las ¿cómo te telenovelas. llevas con toda la farándula? Bueno. ¿Cómo te llevas? Un No. tipo que viene de la política. Pero tiene mucho, o sea, la política cada Ok, vez más sí. está, se introduce más en el mundo de la farándula. Ustedes lo están poniendo. Totalmente. Yo creo que acá Siempre estuvo. lo interesante es que me parece que hay que separar dos cosas. Sí. Una tiene que ver con lo que ustedes están marcando de cómo fue el Muy proceso bien, por el cual se llevó adelante. sí. Eso es una cosa. Otra cosa es que los actores tengan, digo, pensemos ahora en el discurso que dio ayer Dolores Fonsi cuando recibe Sí, el la premio vi. en Goya. Bueno, ella manifiesta su posición. Hollywood, que todo el tiempo está manifestándose contra Trump. A mí me parece sano que los artistas puedan dar su posición Claro, lo que frente no me al poder. parece sano, Nico, vos que Sí. entendés más que nosotros de esto y por eso estás invitado, lo que no me parece sano que cuando alguien opine diferente se te quiera Se destruir censura. desde el Tal otro cual, lado. tal Como cual. por ejemplo pasa, Bueno. como por ejemplo pasa con Milei y Lali. Es toda Eso una es guerra terrible. desde lo Bueno, pero artístico y miren lo ahora lo que político. pasó con la reforma laboral. Uno de los puntos conflictivos que terminó uniendo a todo el arco de actores tiene que ver con el fondo que va finalmente al Inca. Claro. El financiamiento Claro. del Inca, Pero- donde terminó uniendo pero- tanto a Franchella como a Nicolás, otros claro. tipos de Claro. poder. Es verdad. Contestame Muy bien, esta Nicolás. pregunta. ¿Nosotros estamos viviendo en democracia? Sí. Estamos viviendo en democracia. ¿No es una falta de respeto y de educación que venimos del fin de semana pasado, que Adorni haya despedido, como despidió a la vicepresidenta que... En su Milei discurso, Y la ¿no? vicepresidenta La eligieron. la eligieron y hicieron que era la sociedad que iban a estar unidos y que iban a sacar al país adelante y que en una conferencia de prensa dijo la señora Villarroel no tiene nada que ver con eso este es una gobierno. vergüenza, es una ¿Cómo vergüenza. se toma ese hecho A ver, puntual? a ver, el ¿Traición tema se de... llama o no? No, los vicepresidentes en la ciencia política en general se estudian porque suele ser, nosotros los llamamos como esa figura, siempre estás a tiro del poder. ¿Por qué? Porque si renuncia, si le pasa al presidente o si transitoriamente no estás, sos vos. Y eso te genera una tentación de poder. Fíjense, nosotros, en el caso de Brasil, Brasil tiene 3 presidentes que asumieron sin ser presidentes electos democráticamente, sino por renuncias de los presidentes. Con lo cual es un puesto muy tentador, discutido por algunas constituciones. Entonces eso yo lo dejaría también en una interna política. Claramente hoy en día Villarroel está opositora al gobierno, ella misma lo dice, tiene... Pero- a ver, pero entonces- para que se entienda entonces- esto, Villarroel, yo digo Nico, yo idea. sé lo que siento, Sí. que nos marean Pero fíjate a lo que los- fue Cobos con Cristina. Pero no, pasó no, lo no, mismo. digo, pero es todos, verdad. pues, y de todos los colores, Claro, de no es, todos. no Chacho es algo- Álvarez, ¿te acordás? Chacho Álvarez Chacho que hizo la Acá, renuncia acá, de la yo Rúa. digo- Chacho Álvarez le renuncia de la Claro, Rúa por eso. y se puso de novio con Solita. Sí. Los Es ciudadanos, Bueno, convengamos que Cristina con Alberto, cuando el barco se estaba estrellando, le sí, pateaba le dio toda la la espalda. pelota. Bueno, toda la pelota. pero la también, dijo está. esto solito. es, Por lo que eso me nosotros estamos encanta hablando Axel. es una cronología de Es episodios, histórico, ¿no? sí. Es histórico. Sí, Pero sí. lo que marca la democracia y la ley, bueno, puedes tener un tipo como Adorni que sale en una conferencia de prensa, más allá de que no haya simpatía y que cada uno tenga sus intereses personales, salga a decir la señora vicepresidenta no tiene más nada que ver con este Para gobierno. mí este gobierno me es me muy hice acordar desprolijo, a los muy comunicados de la desprolijo. dictadura Sí, militar. sí, Muy En general, vulgar, mira, desprolijo. mira, que Yo uno creo que olvidó se del equivocó ahí. Se protocolo. equivocó Adorni porque... Pero ¿cómo no El se va a protocolo. equivocar? Lo que Hay un hablaba, protocolo para estar en el lo que gobierno, hablaba para ser Nicolás presidente. es lo que se llama la ley de acefalía, ¿no? Ante un presidente que no está más, o fallece, o vaya a saber qué, lo sucede el vicepresidente. Sí. Entonces, ¿qué pasaría si Milei se corre? ¿Sería Villarroel o Sí, sí. estos próximos analizar? años? Perdón. ¿Qué va a Pero, decir? chicos, No es cada parte vez de que nuestro viaja el gobierno, Adorni. presidente, lo dijimos el otro día, cada vez que viaja el Catalán va a ser la presidente, ¿quién es vicepresidenta. la primera mandataria? Villarroel. Villarroel. Sí, sí. Le guste Sí, a Adorni o no, por eso es Nosotros, mira, incongruente. es que ahora lo que vamos a dijo. compartir el tape de Adorni. Ahora vamos a compartir el tape de Adorni. Y quiero que analicemos. Porque yo digo, vos podés tener onda, no podés tener onda con un presidente, el vice, esa cosa, si querés, de poder y perversa que tiene la política. Y otra cosa es salir a la sociedad y decir tan livianamente lo que dijo Desprolijidad Adorni en total. una conferencia de prensa y desafió a los periodistas que fueron a preguntarle, un maleducado, un irrespetuoso, Adorni, coincido. esto no se hace. Sí. No se hace lo que vos decís. Estamos en democracia. Y si la señora está como vicepresidenta, usted
Ustedes fueron los que se pasearon por los programas, por los barrios. La llevaron a hacer la a todos campaña. A ver, lados. lo que Entonces, pasa es que para ir un poquito para atrás, está bien lo que vos estás diciendo, Nico la tiene más clara que nosotros seguramente, pero todo este entuerto entre ellos, ¿cuándo empieza? Cuando justamente anuncia su partido con esa especie de bandera, ¿no, Nico? Sí. Ojo, Adorni para mí ya de por sí es una... Comunicacionalmente es muy violento para cada vez que termina de hacer un comunicado, pone fin, punto. Me parece lo más censurante que hay. O sea, terrible. Si yo quiero compartir algo, en eso me parece terrible. Eso es su estilo de comunicación, pero en general va acompañado. Caso, ya te digo, de Villarruel, a mí me parece que, y honestamente, por mi forma de ser, en general yo soy crítico también de su mirada, más que nada su mirada con respecto a la última dictadura cívico-militar, que la reivindica bastante en un montón de cosas. Pero más allá de eso, demostró ser Villarruel un caso de una política bastante interesante, cómo construye poder. Porque ella construye poder Pero con los eso- instrumentos. eso- Ahora, que ¿por tiene, qué viene a colación todo esto? Porque cuando estuvo en la fiesta de la Chaya en La Rioja, En nuestras manifestó que provincias. va a Hace su candidatearse manera. como Construye poder ahí en las presidenta provincias. y que iba a llevar a un peronista de vice. Sí, ¿no? sí. Bueno, ahí ya se empezamos acuerdan, nosotros a hablábamos recordar, de Fer. Isabelita, hablábamos de Isabelita. Claro. Ella fue que viajó. a España, Claro, hablábamos bueno. de Isabelita. Viste que todo tiene que ver con todo. ¿Quieren Sí, ver el sí. tape de Adorni? Sí, por favor. Lo que dijo Adorni, lo Meta. tenemos, Dana. Día Vamos a clave, se vienen compartirlo. las sesiones que no son ellos son ordinarios. No, Ay, Dios. Me hace para la vista. Ellos son me hace para la ordinarios. Claro, que diga eso. Ellos, Muy bien. el 99% son ordinarios. Muy bien, Fer. Muchachos, una vez más, no se olviden que están ahí por el voto Nuestro. Claro.